Quizás muchos de nosotros podríamos pensar que estamos descalificados por nuestras acciones, por nuestro pasado, incluso por nuestro presente o hasta nuestros pensamientos. Pero déjame decirte que si tú estás escuchando esta palabra es porque Dios a ti te había escogido desde antes de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo Él te había escogido, incluso desde antes de que tú pecaras o que tú fallaras. Es decir, que la voluntad de Dios no ha sido determinada por tus actos, porque por más buenos que sean, terminan siendo insuficientes. Lo que determina esa escogencia divina es la voluntad de Dios, que te eligió desde antes de que tú lo supieras, que te amó desde antes de que tú lo supieras y que te había predestinado desde antes de que tú te imaginaras. No es lo mismo pensar como esclavo a tener en posesión suya la mente que te hace vivir como hijo. Es decir, el agradecimiento, resultado de la conciencia del entendimiento, produce una acción. Casa de Fe. Bienvenidos también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y que también a través de la televisión pues tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de llevar este mensaje. De verdad yo creo que Dios es bueno. Hoy es una mañana de poder, de gloria, de transformación, de bendición. Y creo que si estamos acá es porque a través de su Espíritu hemos atendido la convocatoria para ser transformados, para ser bendecidos y ser edificados. Me alegra mucho verlos. Vamos a aprender a desarrollarnos hoy en algo que ha estado ministrando poderosamente mi corazón, mis pensamientos, y que me ha dejado no del todo tranquilo, llamémosle así. Es una intranquilidad buena, es una intranquilidad que me produce a mí meditar y pensar sobre esto que vamos a recibir de parte de Dios a nuestras vidas. Y por eso a esta enseñanza le he puesto por nombre la gratitud en el reino. Creo yo que este es un pilar fundamental, esencial, básico, para que nosotros logremos dimensionar a una mayor medida lo que esto es, pero también lo que en sí esto representa. Primero, antes que todo, es importante que sepamos que la gratitud no es una acción que exista por sí sola. Es decir, la gratitud tiene que ser, o es, mejor dicho, el resultado de algo en nuestras vidas. Es decir, yo estoy agradecido con esta persona por lo que es conmigo, por ejemplo, o por lo que hace por mí, o porque me dio esto, o porque... Es decir, la gratitud es una acción que surge como resultado de una acción, ¿verdad? Y en el reino la gratitud es algo muy similar a esto, pero la gratitud es el resultado de ser consciente, de ser entendido sobre el regalo o el don recibido de parte de Dios. Es decir, es difícil ser agradecido si no caemos en la realidad de este regalo recibido por Dios, de este don recibido por Dios. Y quizá nos podríamos preguntar cuál es este regalo que hemos recibido, y ya lo vamos a ir viendo. Pero déjenme decirles que es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas que nosotros recibimos este don o este regalo, que en la medida en la que esto se expande dentro de nosotros, inevitablemente va a producir el agradecimiento. Vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 26. Esta es una carta del apóstol Pablo.
Y esta carta del apóstol Pablo nos revela cuál es ese regalo o ese don que hemos recibido. Y dice en el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A mí me parece esto verdaderamente maravilloso, porque la Escritura en esta carta, como en muchas otras, habla del misterio. Es decir, un misterio, para poder ser dado a conocer, tiene que ser revelado. Y para nosotros poderlo conocer, necesitamos que nos sea dado a conocer, revelado. Por eso la Escritura habla del misterio. Y por esto mismo es que cuando nosotros empezamos a caer en la realidad de que hay un misterio que nos fue dado como un don, como un regalo, que es Cristo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, es inevitable que entonces nuestros pensamientos y nuestros corazones empiecen a llenarse de gratitud. Pero la gratitud por sí sola no existe, sino como resultado de que ese regalo en misterio me ha sido revelado. Y esto es verdaderamente poderoso, porque a lo largo del tiempo, dice aquí este mismo versículo, que ha estado oculto por los siglos y por las generaciones. Es decir, hubo una parte de la historia que hubieron cierto grupo de personas que no tuvieron acceso al don, que no tuvieron acceso al regalo, que para ellos permaneció oculto. Y por eso es que nosotros vemos en la Escritura que incluso hace referencia que este misterio permanecía en forma de personas, de formas, de tipos, de figuras, de sombras, dice la Escritura. Y que incluso hubieron personas que lo tuvieron cerca y que no lo reconocieron. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando está en el Éxodo, dice el apóstol Pablo, y lo dice en la misma Escritura, que había una roca que lo seguía permanentemente. Pero ellos no entendían qué era esa roca. Y esa roca era figura de ese misterio oculto que iba a ser dado a conocer, porque en realidad, en naturaleza, era un misterio. Pero cuando ese misterio oculto, valga la redundancia, como ese regalo, empieza a surgir en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, y tenemos la oportunidad de verlo, es inevitable que nuestro corazón empiece a llenarse de gratitud. Aquí dice también algo poderoso, que estaba oculto, pero que ha sido manifestado en este tiempo. Pero dice a quiénes, y dice a sus santos. Y ya vamos hoy a ver un poco más acerca de esta palabra de a sus santos, o sobre la santidad, veámoslo así. Pero a mí me parece maravilloso que dice que les fue dado conocer de alguna manera a los que él había elegido. Este sus es un adjetivo posesivo. Es decir, que está denotando que ese sus santos es posesión de él, que él está en control de ellos. Por eso a esos que tiene bajo su posesión, bajo su gobierno, bajo su reino, bajo su control, es a quien les ha dado a conocer el regalo que había permanecido oculto, y que inevitablemente entonces produce en sus corazones gratitud. Y por eso nosotros lo vemos en Jesús. Jesús, estando aquí en la tierra, incluso les decía: a ustedes les he dicho, les he revelado los misterios. ¿Se recuerdan que así lo dice la Escritura? Pero a ellos les hablo por parábolas.
era esto. Es decir, esto es verdaderamente poderoso y maravilloso, porque a estos sus es aquellos que ha tomado por posesión, aquellos que en los que Él gobierna, en los que Él es el Señor y en donde Él es su Dios. Por eso aquellos o nosotros que estamos aquí, cuando esto empieza a ser revelado como ese regalo, es inevitable que nuestro corazón empiece a latir de gratitud, de entendimiento, que lleguemos a esa conciencia, de saber de qué es, de quién es ese misterio. Ese regalo, ese don que había permanecido oculto. Vamos a leer lo que dice el libro de los Hebreos, Hebreos 10:1. Aquí está lo que más o menos les decía. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, aquí pasa algo bien poderoso. La misma escritura nos está diciendo que la ley era una sombra de los bienes venideros. Los bienes venideros, y quisiera aquí hacer una anotación muy importante. Cuando está hablando de los bienes venideros, está hablando de los derechos protegidos por parte de Dios. Aquellos derechos que nos iban a ser dados a conocer como parte de la herencia que íbamos a recibir. Es decir, aquí pasa algo maravilloso. Esta riqueza, esta herencia, este derecho protegido, es toda esa riqueza espiritual. Sucede como en lo humano. Cuando alguien va a heredar a alguien, lo que le deja a través de cosas, objetos o cuentas, es riqueza, ¿verdad? Riqueza que puede ser en un terreno, o riqueza en una cuenta de banco, o riqueza en un carro, o riqueza en un reloj, o riqueza. Y la escritura dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Está hablando de bienes como derechos de propiedad que Dios había protegido de esa forma para otorgarlos como una herencia. Y esa herencia no es sino la riqueza espiritual que íbamos a recibir como herederos de Dios. Pasa algo. ¿Qué sucede si tú mañana te enteras que te dejaron 10 caballerías de... No te vas a poner triste. Yo quería menos, ¿verdad? O que alguien te haya heredado un edificio en una de las zonas más rentables de Guatemala. ¡Qué tristeza! Me pone mal, ¿sabes? Me dejó. Yo no quería nada. Pues algo similar está pasando acá, donde dice que la ley era la sombra de los bienes a ser heredados. Y esos bienes a ser heredados es esa riqueza espiritual de la que íbamos a ser portadores, porque eran los derechos del Padre siendo otorgados a los hijos, a esos sus santos, que es su regalo, su don. Y esa riqueza espiritual viene como resultado de que no sea descifrado, desenvuelto el misterio que es Cristo en nuestros corazones. Es decir, esto es verdaderamente glorioso y poderoso, porque nos logra sobredimensionar ante una realidad espiritual que muy probablemente nos hace y nos ha llevado a vivir como todo menos como lo que somos,
Y cuando nosotros entendemos que somos herederos del Padre en esta tierra y como herencia recibimos la riqueza espiritual, que es ese misterio que había estado por generaciones oculto, y llegamos a esa conciencia, porque ese misterio nos es dado a conocer, es inevitable que nuestros corazones empiecen a surgir en agradecimiento. Por eso es que nosotros a lo largo del tiempo hemos vivido ante los acontecimientos presentes, situaciones venideras, como víctimas de lo que sucede y no como los herederos del Padre ante cualquier acontecimiento y situación venidera. Porque no hemos logrado dimensionar, porque no nos ha sido destapado el regalo en nuestros corazones de esos bienes espirituales, de esos activos espirituales que a través de su Espíritu Santo nos han sido otorgados. Estos bienes de Dios son activos espirituales que inevitablemente son heredados como esos derechos que Dios protegió para aquellos sobre los que Él tiene una posesión como Señor, como Dios, como Padre. Por eso era que Jesús decía: les conviene que yo me vaya para que entonces venga el Paracletos en el griego, que quiere decir alguien exactamente igual a mí, pero en otra forma espiritual. Y ese Espíritu Santo es el que les dará a conocer cuáles son los bienes venideros, cuáles son los derechos adquiridos y cuál es tu posición como un heredero. Es decir, cuando esto nos es destapado en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, díganme quién va a vivir sin agradecimiento. Lo que sucede es que esperamos que esto suceda de la noche a la mañana y que toda la riqueza espiritual me brote y me levante, ¿verdad? Mi copa está rebosando y ay, no, es todo un proceso sobre el saber y el entender del pensamiento divino sobre nuestras vidas. Por eso es que la invitación a esto es que nuestras mentalidades a través del poder del Espíritu Santo sean ensanchadas para ser habilitadas a las dimensiones de Dios y no reduciendo nuestras mentalidades a través del Espíritu a Dios. Porque Dios por mucho supera, y lo dice la misma Escritura, las cosas que ni siquiera habías visto ni oído. Son las cosas que yo tengo preparadas, porque Él sabe bien de qué derechos protegidos, de qué bienes venideros, de qué activos espirituales, de qué regalos, de qué don que es Cristo mismo está hablando. Cosas que ni siquiera habías visto, cosas que ni siquiera te habías imaginado, cosas que ni siquiera habías oído, son las que Dios desde antes, de antemano, había preparado. Es decir, esto es poderoso. Esto es maravilloso, esto es glorioso, esto es verdaderamente relevante. Esto nos modifica y nos cambia el estado actual a un estado de gloria y de poder. Yo les digo esto y les confieso, cuando el Señor empieza a ministrarme sobre toda esta realidad espiritual que en algún momento de mi vida yo desconocía, me llevó un proceso y un tiempo para lograrme sobredimensionar, porque mi mentalidad, por más que yo lo negara, era de alguien que por alguna razón le gustaba ser una víctima de todo. Pero yo entendí que mi mentalidad de víctima requería y necesitaba una transformación a una mentalidad de un heredero, de un entendido.
porque de lo contrario mi corazón no iba a poder llenarse de agradecimiento. Iba a seguir viendo a Dios como el culpable de algo, como el causante de algo, como el que me hizo, como el que esto, porque yo seguía pensando como esclavo. No es lo mismo pensar como esclavo a tener en posesión suya la mente que te hace vivir como hijo. Existe una modificación estructural en las creencias más profundas de tus pensamientos y de tu corazón. Y cuando yo empecé a vivir y a experimentar esta realidad, yo no dejé de, a través de la vida del Espíritu, pasar un día sin yo afirmarme en el entendimiento de lo que yo era a través de su Hijo. Hasta el día de hoy. Es decir, la Biblia habla de los bienes venideros como esos derechos protegidos que el Padre iba a heredar a tu corazón y a mis pensamientos y a tus pensamientos. Vamos a leer lo que dice el libro de los Hebreos 12, capítulo 12, versículo 28. Y dice así: y así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Wow, esto es verdaderamente poderoso, porque dice acá: así que recibiendo nosotros un reino, le está hablando a los que han logrado o han empezado a ver el regalo, el misterio. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Es decir, el agradecimiento resultado de la conciencia del entendimiento produce una acción. Y esa acción es servir al Padre según propósito y según diseño. Pero aquí dice que hay un reino inconmovible. Este inconmovible significa inquebrantable, inamovible, algo que está completamente firme. Y viene de un griego, no sé si lo tenemos ahí, y este griego es asaleutos, ese griego que aparece ahí. Y ese asaleutos significa o refiere a algo, o refiere a un reino que siempre vive en triunfo, porque el género Jesucristo siempre está a cargo. Es decir, esto a mí me parece poderosísimo y glorioso, porque cuando la Escritura está hablando de un reino inconmovible, está hablando de un reino que está firme en la victoria y en el triunfo. Porque el que siempre está a cargo es quien lo generó, y quien lo generó es el mismo Jesucristo. Por eso es que nosotros no pertenecemos a un reino que puede estar variando, cambiando según nuestras propias ideas, sino un reino que permanece inconmovible, inquebrantable, que permanece firme en la victoria y en el triunfo que a través del Hijo de Dios hemos recibido. Por eso es que cuando nosotros en nuestros corazones este reino nos es alumbrado, déjame decirte que no importando situación, escenario, reto, desafío en el que tú te encuentres, al pertenecer, al estar en el reino y en el propósito, inevitablemente el triunfo y la victoria de ese reino es en tu vida. Porque no pertenecemos a un reino de fracaso. No pertenecemos a un reino que hoy sí, mañana no. Pertenecemos a un reino que permanece firme sobre sus bases, sobre sus estructuras, sobre sus principios, sobre sus fundamentos. Y sobre esos principios y sobre esos fundamentos, nosotros pertenecemos a un reino que permanece por siempre y para siempre en victoria y en triunfo. Y esto en nuestras vidas
inevitablemente tiene que producir un eco tan profundo que tiene que darle un giro a la manera en la que hemos visto, pensado, decidido o creído. Por eso es que el profeta Daniel en el capítulo 2 versículo 44 profetizaba que el reino que había de venir no iba a fracasar ante ningún otro reino, que iba a permanecer inamovible, que iba a permanecer inconmovible, que iba a permanecer firme, que iba a permanecer en triunfo y en victoria. Y que no solamente eso, dijo el profeta Daniel, sino además iba a desechar cualquier otro reino. Y ese reino de esos reyes permanecerá para siempre. Por eso es que también la misma escritura dice, todas las cosas pueden pasar. Todas las cosas pueden pasar, pero su palabra no va a pasar, porque su palabra es inconmovible, es inamovible, es firme, es permanente, es de triunfo, es de victoria, porque quien es esa palabra, que es Jesucristo, siempre está a cargo de su palabra y de su reino. Dios es bueno. Y por eso cuando esto en nuestros corazones, como este regalo, nos empieza a ser dado a conocer, es inevitable que, como dice este libro de los Hebreos, nuestro corazón no empiece a llenarse de gratitud. Y dice otra palabra importante acá, el retengamos. Eso lo tenemos en otras versiones, no en la Reina Valera específicamente. ¿Tenés la otra versión? Ahí está. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Esta palabra retengamos hace referencia a tomar algo. Pero miren esto qué poderoso, tomar algo que se recibe sin ningún intercambio de dinero de por medio. Es decir, hay un reino que solamente se puede recibir por herencia. Hay un reino que solo se puede recibir porque es un derecho que Dios protegió para sus hijos, sus herederos, sus santos, sus escogidos, sus amados, sus destinados. Y este retengamos también hace referencia a tomar algo para, o sea, tiene una acción. Por eso es que en este libro de los Hebreos, quien lo escribió lo hacía con entendimiento, porque dice que lo retengamos para servirle, para retener la gracia, para el servicio. Porque él sabía que al nuestro corazón llenarse de gratitud y producirse esa retención en nuestras vidas, inevitablemente íbamos a ser habilitados para algo. Y ese algo es su reino y es su propósito. Quizás muchos de nosotros podríamos pensar que estamos descalificados por nuestras acciones, por nuestro pasado, incluso por nuestro presente o hasta nuestros pensamientos. Pero déjame decirte que si tú estás escuchando esta palabra es porque Dios a ti te había escogido desde antes de la fundación del mundo, y desde antes de la fundación del mundo Él te había escogido, incluso desde antes de que tú pecaras o que tú fallaras. Es decir, que la voluntad de Dios no ha sido determinada por tus actos, porque por más buenos que sean, terminan siendo insuficientes. Lo que determina esa escogencia divina es la voluntad de Dios, que te eligió desde antes de que tú lo supieras, que te amó desde antes de que tú lo supieras y que te había predestinado desde antes de que tú te imaginaras. Y es donde entonces nosotros nos damos cuenta que estamos ante la posibilidad de retener, tomar un reino que solamente se puede recibir por herencia, por gracia.
Por eso, por más dinero que tengamos, nosotros no lo vamos a poder comprar. Nosotros tenemos que ser amados, escogidos como lo somos, para recibir esta herencia en nuestro corazón, esta riqueza espiritual, esta riqueza, este regalo que es Cristo mismo. Por eso es que el apóstol Pablo, ustedes se van a dar cuenta que la palabra gracia no existe en el Antiguo Testamento. Por más que la busquemos, no existe. Porque la palabra gracia fue una redefinición y una creación del mismo apóstol Pablo para tratar de ponerle nombre a este regalo de Dios que no había manera humana de poderle llamar. Y es ahí donde crea él, redefine esta palabra para tratar de, a través de una palabra, intentarnos dar a entender lo que este regalo, que es Cristo mismo, revelado a nuestros corazones, desenvuelto en nuestros corazones, es y representa. También retengamos habla de que reconocemos. Yo no puedo retener algo que no reconozco. Yo no puedo celebrar algo que rechazo. Y todo lo que no celebro en mi vida, lo pierdo, se va de mi vida. Y retengamos también habla de una asociación en una relación familiar o íntima. Es decir, que cuando nosotros estamos viendo que la Escritura nos está diciendo que retengamos, es de que permanezcamos en ese vínculo familiar con Dios, en esa relación íntima con el Padre, a través de la que nosotros somos asociados con Él. Por eso es maravilloso y es poderoso cuando nosotros sabemos que por nuestros propios hechos estamos descalificados. Pero por el hecho de que Dios a nosotros nos escogió, nos destinó y nos amó desde antes de que nosotros nos supiéramos amados, es que este regalo a nuestros corazones llega y se hace una realidad. Y es a estos entonces que cuando sus ojos les son abiertos, inevitablemente se vuelcan, se dan un giro en el servicio de aquel que sin de alguna manera nosotros merecerlo algo, lo hemos recibido todo en sus bienes, en su riqueza, en su entendimiento, en su amor, en su gracia, en su perdón, en su salvación. Y es entonces aquí donde también este versículo nos habla de que le sirvamos a Dios como un acto de adoración a Él, de rendición, de respeto por todo lo que Dios ha hecho e hizo sin nosotros imaginarnos, sin esperar y sin haber hecho ningún mérito alguno como para participar de la herencia del Padre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero incluso en lo natural, cuando un padre considera que un hijo no está, que se ha portado mal y que ha sido mal hijo y lo va a echar todo a perder, lo que hacen es que lo sacan de la herencia. Solo porque empezó a tomar malas decisiones o solo por... Ahora imagínense ustedes si esa fuera la consideración de Dios para tomarnos en cuenta para su herencia. Probablemente ninguno de nosotros calificaríamos. Por eso es que la única manera de poder recibir esta herencia del reino en nuestros corazones es a través de su voluntad, de su amor, de su gracia, de su decisión y de su acción. Por eso es que vemos nosotros en 1 Corintios
una de las cartas del apóstol Pablo, 1 Corintios 1:18, que dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Esta locura habla de tontera, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo, para los que se han perdido, para los que se pierden, la palabra revelada de Cristo, de la cruz, de la crucifixión, es una tontera. Pero para nosotros, dice, es el poder que nos permite accionar en una nueva dimensión de gloria. Por eso es que nosotros podríamos estar pensando, yo soy indigno, yo no puedo, yo no soy merecedor. Pero resulta que lo que Dios ha visto no es lo que tú has hecho, sino lo que Cristo hizo. Y es a través de Cristo que Él te ve. Por eso es que ese regalo en nuestros corazones tiene que ser descubierto. Por eso dice la Escritura que tenemos un abogado para con Dios, que es Cristo mismo. Porque Él ya no te ve a ti, sino cuando ese regalo es abierto en tu corazón y en tus pensamientos, lo que el Padre ve es a Cristo, como ese regalo abierto. Y ese regalo abierto es el que te permite a ti entonces entender la cruz no como locura, sino como el poder de un heredero para servirle, para accionar, para participar, para colaborar, para ser parte de la voluntad del Padre. Y es aquí donde nosotros requerimos, por eso inevitablemente, la asistencia del Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad. La asistencia del Espíritu Santo que nos da a conocer todas las cosas que antes no conocíamos. Por eso es que nosotros vemos, incluso, y quisiera que fuéramos a Mateo 6:33. Este es un versículo que probablemente lo sepamos muy bien muchos. Y dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Este primeramente es un adverbio, se los he mencionado, superlativo. Es decir, que denota un máximo grado por encima de cualquier cosa. Por eso dice primeramente. En otras palabras, no tiene competencia. La acción que nosotros deberíamos tener cuando sabemos o somos notificados de parte del cielo de que pertenecemos a un reino. Es decir, cuando de parte de Dios recibimos la notificación divina de que somos hijos de Dios, que somos hijos del Padre, la primera acción que debería surgir, como dice este evangelio, es primeramente buscar el reino y su justicia. Por eso es que el escritor lo puso en ese adverbio superlativo, para que no hubiera ninguna cosa superior y para que denotara la importancia principal, la prioridad total sobre un asunto. Cuando nosotros aprendemos a administrar la vida, el tiempo, entendemos sobre prioridades. Cuando tú entiendes sobre prioridades, tú sabes lo que debes hacer. Un día alguien decía: todos tenemos el mismo tiempo, la diferencia es que no todos tenemos las mismas prioridades. Cuando nosotros tenemos prioridades, y aquí dice la Escritura que tu prioridad, primeramente, adverbio superlativo que denota máximo grado, cuando tú eres notificado del reino, es buscar el reino y su justicia. ¿Qué es el reino? ¿Qué es eso de la justicia? ¿Cómo relacionamos generalmente nosotros esto de la justicia? Dios me va a hacer justicia. Pura bombita de pollo campero voy a reventar, ¿verdad? Si Dios me hace justicia por mis actos, imagínense. Imagínense ustedes si a veces en algo pudimos habernos
equivocados en la empresa y tenemos un superior o tenemos una autoridad o tenemos en algún lugar una persona que funciona como una autoridad superior a nosotros desde ya sabemos que al estar o haber errado en algo ya hay un temor en nuestros corazones. Ya lo sabemos. ¿Verdad? La misma escritura lo dice, y los magistrados fueron establecidos para infundir temor a quienes hacen el mal, dice. Ahora imagínense ustedes si esa fuera la justicia de Dios, que si por nuestros propios hechos o por nuestros propios actos calificáramos o no, o fuéramos juzgados, probablemente todos de nosotros estamos más que condenados, y con justa razón. Pero vamos a entender un poco sobre lo que esta justicia representa. Y justicia es un rasgo del carácter de Dios. Y aquí es importante entender que Dios simple y sencillamente Él no puede hacer algo diferente a lo que Él es. Como Él es justo, todo lo que hace lo realiza desde la justicia. ¿Sí me explico? Es decir, él no es por naturaleza justo, pero todo lo que hace es injusto. Eso es algo que no puede pasar. Y nosotros podemos ver entonces que esta acción, que es Él por naturaleza, realiza y tiene un poder sobre nuestras vidas. Pero para que alguien realice un acto de justicia, lo que se requiere es que quien realiza la justicia sea alguien que está en autoridad. Es decir, si nosotros cometemos una infracción, si nosotros cometemos un delito, una falta, vamos a ir nosotros ante la autoridad para que imparta justicia. Es decir, cuando nosotros escuchamos la palabra justicia en el reino, tenemos que entenderlo como aquel que realiza la justicia, porque la justicia es Él mismo. Entonces, como Él es la misma justicia, necesitamos esa acción de justicia que a nosotros o nos condene o nos salve. Pero como el Señor sabía que ninguno de nosotros podía por nuestros propios actos y por nuestros propios hechos ser justo, es donde envía al único que podía ser justo. Por eso dice la escritura que justo solamente es Él. Quiere decir que nosotros necesariamente requeríamos lo que nosotros no teníamos, pero que sí tenía Él. ¿Y qué tenía Él en su naturaleza? Justicia. En otras palabras, cuando nosotros empezamos a entender que la justicia es Él, que nosotros no la teníamos y que Él sí la tiene, la única forma de nosotros poder ser vistos ante Dios como justos y recibir esa justicia es a través de ese regalo que empieza a ser resuelto, desenvuelto en nuestros corazones. Por eso la justicia produce dos cosas en el reino en nuestra vida. Uno, una revocatoria de la condena que nosotros teníamos, que incluso ni siquiera por nuestros propios actos, porque dice la escritura que desde el primer Adán se había heredado el pecado. Es decir, ni siquiera habías pecado tú, pero por el acto de uno pecamos todos. Quiere decir que ese acto de justicia bajo la cosmovisión de Dios consiste en impartirte y libertarte de la condena que ninguno de tus actos podía librarte. Por eso dice la escritura que Él fue establecido como un fiador para que tomara tu lugar, porque la deuda que teníamos era incalculable e impensable, y como acto de justicia entonces Dios revoca nuestra condena. Por eso es que Dios ya no te ve a ti a través de ti, sino a través de Jesucristo, porque Él es su nueva naturaleza. Y dos, esta misma justicia nos habilita para ser operantes en su reino. Es decir, nosotros necesitamos darnos cuenta que a lo largo del tiempo siempre hemos creído que nosotros somos los menos idóneos y los menos calificados para participar de su reino. Siempre nos hemos sentido los menos
calificados, los más indignos, los peores, y siempre nos hemos comparado con todos. Pero cuando esta libertad llega a nuestro corazón, una de las primeras acciones que suceden como resultado de ese regalo es que Dios nos liberta de toda culpa, porque revocó la condena que pesaba sobre nuestros corazones y sobre nuestros pensamientos. Y revoca esa condena y revoca ese delito. Por eso dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos, dice, para que entonces nosotros podamos quedar habilitados para operar como hijos de Dios en el reino. Vamos a leer también en 2 Timoteo 1:9 algo que a lo largo del tiempo tal vez no se ha interpretado de la mejor manera. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y esto es lo que yo les venía diciendo: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice el libro de Apocalipsis que incluso desde antes de que existiera el pecado, Cristo ya había sido crucificado. Es decir, Jesús no es el resultado de una improvisación del Padre como resultado de lo que Adán hizo mal. Dios siempre supo lo que iba a pasar, y su plan nunca fue Jesucristo el plan B, Él siempre fue su plan A. Y el plan A del Padre era darnos a conocer a Cristo, darlo como el regalo, darlo como ese don. Y por eso es que aquí dice algo muy poderoso, y dice: quien nos llamó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es el segundo elemento que a nuestro corazón también tiene que ser dado a conocer: que el Señor nos llamó para participar de su carácter santo. A lo largo del tiempo hemos entendido como la santidad como algo que nosotros vamos a producir desde nosotros. Y nosotros, dentro de nosotros, por nuestras propias obras, no podemos producir solo lo que Él puede producir, porque Él es el santo, Él es el perfecto. Y esto nos ha costado entenderlo. ¿Y saben por qué? ¿Por qué es? Porque primero choca contra nuestros egos. Choca contra el hecho de que sea yo. Y esto es algo que incluso Jesús denunció, y quiero que lo veamos. Lucas 11:46. Él lo denuncia de una forma bien fuerte. Y dice: y él dijo: hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Cuáles? Las leyes, la ley divina de Dios. Es decir, él hizo una denuncia para hacer ver que la única forma de nosotros ser justos y de nosotros ser santos es a través del único que es justo y del único que es santo. Y por eso es que dice esta parte de la Escritura, que Él nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por su propósito, por su voluntad, en otras palabras. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que por eso es que nosotros debemos entender que nosotros hemos sido salvados. Hemos sido salvados no solamente de una condición futura, sino de una condición presente. La salvación no es imaginarnos con alitas, como precious moments. La salvación en realidad es vernos insertados en el propósito, colaborando, contribuyendo con el justo, con el santo, con aquel que me hizo justo y santo, aun cuando yo no tenía ninguna obra para ser justo ni santo.
Por eso es que dice el primer versículo, si no estoy mal, o el segundo que leímos, cuando les ha sido manifestado a sus santos. Sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? Dice, los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que en apariencia estábamos fuera del pacto por no ser israelitas. Porque ninguno de nosotros podemos decir, yo nací en Israel, aquí está mí. No somos israelitas. Pero por adopción el Señor nos llevó a ser parte del Israel divino, del reino celestial. Y a estos gentiles que somos nosotros, somos los que ahora nos llama, porque nos ha sido revelado el misterio, el regalo en nuestros corazones. Somos llamados como sus santos. Tú y yo no somos santos porque hayamos hecho todo para ser santos, pero aquí pasa algo. Somos santos por lo que Él hizo, pero que inevitablemente, como resultado del desarrollo en esta vida espiritual, esa santidad cada día es más visible en mí, es más visible en ti. Por eso decía el apóstol Pablo, y le servimos con reverencia, porque para tener la reverencia suficiente y entrar a la dimensión de la santidad de Dios, tenía que ser rasgado el velo y teníamos que ser tan puros, porque si no éramos puros, ahí moríamos. Y Dios sabía que ninguno de los hijos de los hombres tenía la capacidad de entrar a esas dimensiones. Por eso en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, aquellos que no eran santos y que incluso trataban de entrar y no eran de linaje, morían y eran fulminados y los jalaban con una cadena, porque nadie más podía entrar. Pero el Señor, dentro de su diseño y dentro de su propósito, había pensado en todos aquellos que estábamos fuera, que incluso estábamos en Guatemala, que ni siquiera estábamos en Israel, pero que dentro de su amor y de su gracia nos había visto dentro del Israel divino, que es su reino, y que para vernos dentro de ese reino y de ese Israel divino requería y necesitaba revestirnos de justicia y de santidad. Pero que la única manera, la única vía, y por eso Él mismo se llamaba, se autonombraba y se autodefinía, era a través de el camino, que era Él. Por eso es que dice Él, yo soy la verdad, la vida y el camino. En diferente orden, pero eso lo dice. Porque no había otra forma de llegar al Padre, porque era tan santo y es tan santo que el único camino que nos puede conducir al Padre es recibiendo a Cristo como ese don, como ese regalo, incluso inmerecido por nuestras obras, pero que nos purifica no solamente por afuera, sino nos purifica desde adentro para poder y tener acceso al Padre. Y es ahí donde entonces la Escritura dice que entonces nosotros hemos recibido ya no un espíritu de temor como el de un esclavo, sino como el de un hijo que clama, Abba, Padre. Porque fuimos salvados no solo de nuestra condición futura, sino de nuestra condición presente, para ser reinsertados en un llamamiento santo, celestial, de propósito, de gloria, de gracia, de entendimiento, de verdad, de camino y de vida. Y por eso dice la misma Escritura que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos por el propósito suyo. En otras palabras, fue una acción directa de Dios la que a nosotros nos escogió.
si nosotros somos escogidos, si nosotros somos amados, como los que nos están viendo y como los que nos están escuchando, es porque a nosotros fuimos amados desde antes de que nosotros supiéramos que lo éramos. Por eso dice la Escritura, Él nos amó primero. A veces hasta esas flores nos queremos echar de que nosotros lo amamos a Él. El amor no es un dicho, no es un sentimiento. Es la sustancia revelada de quién es Dios, que inevitablemente se manifiesta con nuestros hechos. Por eso cuando nuestro corazón empieza a entender esto, ustedes de verdad, no hay forma de no estar agradecidos. No hay manera ni siquiera de poder comprar todo este agradecimiento. Y por eso es que dice Hebreos 12:14, si no estoy mal: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nuestro corazón también se llena de gratitud, es inevitable que también nuestras relaciones estén en paz. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede tratar de transferir felicidad si es infeliz. Nadie puede dar paz si vive en amargura. Nadie puede ser agradecido si lo único que tiene son malos recuerdos. Pero cuando logramos vernos a través de Cristo y ese regalo y lo que está pasando en nuestras vidas, es inevitable que en nuestro corazón haya un estado de paz. Que no significa no caer en algún momento de aflicción, sino hay una paz que sobrepasa todo el entendimiento, que es aún en medio de cualquier acontecimiento. Hay una paz que es inexplicable, que reina, que gobierna, que permanece y que está. Que no entiendo, que tengo ganas de sentirme más afligido, pero no se puede porque hay algo que me supera. Pero aquí dice algo poderoso: sin santidad nadie verá al Señor. Y yo no sé si ustedes recuerdan en Éxodo 33:11. Y dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Pero esto era exclusivo de algunos. Es decir, que él sí podía verlo. Podía entrar al lugar santísimo. Por eso existía el tabernáculo. Pero era exclusivo para algunos. Pero miren lo que dice ahora el 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. O sea, quiere decir que las cosas cambiaron. Como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. ¿Qué pasaba con Moisés luego de que salía de orar? Dice la Escritura: le resplandecía tanto el rostro, dice, que se lo tenía que cubrir de tanta gloria. Pero él era un escogido, era de los pocos que podía participar de esa comunión, de esa vida, de ese servicio, de ese propósito, de esa intimidad. Pero aquí dice la Escritura que ahora todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dejó de ser exclusivo para un sacerdocio. Y ahora, hasta en eso el Señor ha sido perfecto. Establece entonces un nuevo orden sacerdotal, donde el sumo sacerdote de la fe es Cristo Jesús.
a través del que entonces todos nosotros tenemos ahora acceso al lugar santísimo y tener la oportunidad de poder ver cara a cara al Señor, como en una relación íntima. Lo que sucede es que cuando leemos ese versículo que dice cara a cara, siempre, miren, yo no sé qué es eso, pero lo relacionamos hasta que estemos muertos. Cuando me muera lo tengo que ver ahorita. No, si es desde ya, si esta tierra, dice la Escritura, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Esta tierra espera la revelación de los hijos. Por eso la salvación no solamente es un acontecimiento futuro, es un acontecimiento presente donde somos reinsertados para libertar de la esclavitud a nuestra tierra como herencia del Padre. Y es entonces donde nosotros logramos dimensionar, saber que la gratitud surge como resultado de que Dios se nos ha dado a conocer. Por eso le servimos, porque pertenecemos y participamos de su propósito. Servimos y participamos de su reino. La vida no nos alcanza para hacer todo lo que quisiéramos, pero todo lo que soy y que todo lo que tengo está al servicio de aquel que me llamó a una dimensión en donde yo no podía caminar. Me hizo ciudadano de un lugar que por mis propios medios yo no hubiera podido adquirir. Me hizo un embajador sin yo entender, sin saber, sin conocer, antes de conocerlo a él, que podía participar de ser una embajada establecida en Cristo Jesús, como un anunciante de la paz, de la gloria, del evangelio eterno, de la gracia, del pacto eterno que es en el Hijo. Por eso cuando este regalo nos es abierto, estoy seguro y estoy convencido que no te alcanza la vida para poder operar en favor del propósito y el diseño. Por eso el apóstol Pablo, un asesino, asesinaba a la misma iglesia. Dice que asolaba las iglesias. Imagínense ustedes, asolaba, dejaba vacío, era un asesino serial. Él tuvo que dejar de ver físicamente para empezar a ver espiritualmente. Y cuando este regalo le es abierto, que es Cristo, vean en lo que se convirtió. Eso es estar agradecidos. Y por eso yo hoy oro, creo y declaro en el nombre de Cristo Jesús que nuestros corazones, que nuestros pensamientos experimentan ese don, ese regalo de Cristo en nuestros corazones y en nuestra manera de pensar, que inevitablemente leuda todo lo que hacemos, que leuda todo lo que somos. Y en todo lo que participamos, lo hacemos para el propósito del reino y también por nuestra casa ministerial como una embajada de su propósito. Señor, te damos gracias. Que nuestros corazones cada día puedan experimentar a una mayor dimensión la gratitud como resultado de lo que tú hiciste. Y hoy en nuestros corazones, a través de tu Espíritu Santo, sigues haciendo. Que de manera sobrenatural podamos avanzar y llegar a esta conciencia y a este entendimiento para abrazar tu propósito y abrazar tu reino. Señor, oramos y creemos que todos los que hoy escuchan esta palabra, que de pronto se veían descalificados,
esta palabra llega a sus vidas y a sus corazones, para que puedan ser arropados por tu Espíritu, sean revestidos de una nueva naturaleza, de una nueva creación, de un nuevo hombre, y que sus corazones y sus pensamientos inevitablemente empiecen a ser convertidos y llenos de tu Espíritu y de Cristo. Casa de Fe.